Vamos a iniciar con el tema número 3, la formación espiritual del líder. Y puede decirle al que tiene a su lado el cimiento antes del techo. Dígale al que tiene a su lado el cimiento antes del techo. Cuando hablamos de una escuela de alto nivel, nunca empieza con técnicas porque se formarán líderes huecos. Si se arranca con carácter, se formarán hombres y mujeres que cargan la visión. Parta desde ahí lo importante que es primeramente el cimiento. No podría haber empezado la escuela de alto nivel con técnicas porque formaría líderes huecos. Por eso se empezó con el carácter. Porque cuando se forma el carácter en un líder, son hombres y mujeres que van a cargar la visión de la iglesia. Lo que el Señor dio a la iglesia, al siervo, al pastor. Dios no da visión a aquel que no la cumple. Dios da visión a aquel que cumple la visión. Entonces, liderazgo sin carácter es un cohete sin timón. Óigalo. ¿Sí? En el común, ¿cómo podríamos nosotros decir? Como cohete sin timón, pero como volador sin palo, podríamos decir nosotros en nuestro común. Entonces, si hablamos de un liderazgo sin carácter, es como un cohete sin timón, podríamos entonces decir lo que Samuel apuntó, escribió en la primer libro de Samuel 16:7, que Jehová mira el corazón, porque Dios no unge tu currículum, unge tu corazón primeramente. ¿Están conmigo? Entonces, podemos enseñarle a hablar en público, a manejar equipos, a multiplicar resultados, pero si tu corazón no aguanta el peso de la unción, todo esto se destruye. Importante esto. Por eso aquí no formamos líderes, formamos varones y mujeres de Dios que lideran. Esa frase es muy importante. Aquí no formamos líderes, formamos varones y mujeres que Dios quiere que lideren, que Dios quiere usar. Entonces, rápidamente vamos a ver 4 pilares que debemos conocer en la formación espiritual de un líder. Esto que estoy haciendo en la introducción es algo que no está en la cartilla, es para alimentar todo el tema del número 3. Todo esto es simplemente una alimentación que hacemos al tema de la cartilla. 4 pilares que debemos conocer en la formación espiritual de un líder. Primero, identidad antes de habilidad. O sea, no eres lo que haces, eres hijo antes que líder. Porque un líder sin identidad de hijo vive para aplausos. Y cuando fallas, te suicidas emocionalmente. ¿Están conmigo? Te suicidas emocionalmente. Entonces, 2, carácter antes de competencia. Recuerde que hoy en día hay muchas personas que suben a una tarima más con competencia que con carácter. Y una persona que está con competencia es una persona que está entronada en sí misma. Es una persona orgullosa, es una persona altiva, es una persona arrogante y prepotente que está más en la competencia. Por eso cuando yo me subo a liderar con carácter, ¿cierto? Para mí nada tiene que ver la competencia. Nada, absolutamente nada. Porque Dios no mire tu influencia, Dios mire tu obediencia. Por eso el carácter debe ser antes de la competencia. Dios no mide tu influencia, mide tu obediencia. Entonces, cuando Moisés le dice al pueblo, estad quietos, estad tranquilos, Jehová peleará por vosotros. ¿Qué quiere decir estad tranquilos? ¿Qué quería enseñar Moisés en esa parte con el pueblo? Vosotros estad quietos, que Jehová peleará por vosotros. Cuando usted está tranquilo, reposado, usted está esperando es que Dios actúe, que Dios haga lo que Él va a hacer. Cuando Dios quiere que estemos quietos, es que estemos en un estado de ¿qué? De confianza plena y absoluta en Él. Por eso la persona que
que no tiene esa facilidad de depender de Dios, se puede descompensar fácilmente espiritual. Pero los que aprendemos a confiar en Dios firmemente, absolutamente, tenemos bien los cimientos puestos en Cristo, podemos depender fácilmente de Él. Sentarnos y ver que Él es el que pelea por nosotros. Lo que hablábamos el domingo, ¿cierto? Guerra ajena. Nuestras batallas no son nuestras, son de Dios. Tu tarea, mi tarea es estar tranquilos, estar firmes, estar quietos porque Él peleará por nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Así que el líder enseña con cicatrices, no con teoría. Desde la experiencia. Por eso esta es una escuela de alto nivel, pero el reino se mide en frutos, no en flowers. Entonces, si se mide en frutos, entonces necesito Gálatas 5, 22 y 23. El líder enseña con cicatrices, no con teoría. Entonces, si esta es una escuela de alto nivel, pero el reino se mide en frutos, no en followers. Entonces, para que tenga cuenta, mis amados hermanos, líderes y cada uno de ustedes, primeramente piense, ¿cierto?, en los frutos del Espíritu. Esto lo hemos mucho hablado en la escuela, no solamente de discipulados, sino en otras escuelas. Que lo que Dios primeramente quiere ver en sus líderes, en sus hijos, es el carácter. Y el carácter empieza con el fruto del Espíritu. Que son 9, el fruto del Espíritu son 9. Así que es muy importante que entendamos esto sobre el carácter en el fruto. Entonces, 3, mayordomía antes de poder. ¿Sí? Vuelvo y repaso los 4 pilares: identidad antes de habilidad, 1, 2, carácter antes de competencia, 3, mayordomía antes de poder. Recuerda que lidera recursos que no son tuyos. Desde el principio el Señor da los imperativos en Génesis 1:28, 2:15. Sojuzgad, guardad. Sojuzgar sin guardar es destrucción. Por eso hago una pregunta a ustedes: ¿estás liderando para tu reino o para el reino del Señor? Faraón tenía poder y esclavizó. José tenía poder y preservó la vida. Mismo puesto, pero distintos corazones. Comprendamos esa parte ahí. 4, altar antes de plataforma. Altar antes de plataforma. Tu secreto con Dios sostiene tu público con hombres. ¿Sí? Lucas 6:12 dice: Jesús se iba al monte a orar y después escogía apóstoles. Entonces hay una regla ahí: sin altar diario no hay plataforma, punto. Listo. Sin altar diario no hay plataforma, punto. Regla de vida: 15 minutos palabra diario, 15 minutos oración, más un capítulo de Proverbios. Si no lo cuidan aquí, no lo cuidarán arriba. Por eso que estamos haciendo, mis amados, en estas escuelas. Usted ve que en las primeras hojas estamos colocando, en cada tema, estamos colocando unas aplicaciones ministeriales. Y espero que ustedes estén leyendo esas aplicaciones ministeriales y las estén poniendo en práctica, porque si no, no hacemos nada. Una escuela que nos está confrontando a nosotros en la parte del liderazgo. Y necesitamos entonces, ¿cierto?, hacer esa aplicación ministerial en nuestra vida diaria. ¿Cuántos se aprendieron el versículo para el día de hoy? Ahora lo voy a preguntar. Ahora 8 días no lo pregunté, pero ahora lo preguntamos. Entonces, competencia sin carácter te sube rápido.
Punten esa frase. Competencia sin carácter te sube rápido. Carácter sin competencia te sostiene para siempre. Carácter sin competencia te sostiene para siempre. Por eso todo líder debe desarrollar comunión con Dios, o sea, oración y adoración. Amén. Todo líder de alto nivel debe desarrollar comunión con Dios en la oración y en la adoración. Por eso, mis amados, mírenme aquí, la unción que habla el salmista David del sacerdote dice que su aceite baja, ¿sí?, por su cabeza y luego va a las barbas. Porque desde aquí, mírenme aquí, en las barbas está la autoridad sacerdotal de ministrar, de impartir de la unción que ha recibido. Es muy importante esto, amados, que lo comprendamos. Por eso Apocalipsis termina en el último capítulo, termina con el trono de 24 ancianos. ¿Y qué tenían en sus manos los 24 ancianos? En una mano, ¿qué tenían? ¿Qué tenían en la otra? Tenían las oraciones de los santos, el cáliz de las oraciones de los santos. Y en la otra, ¿qué tenía? Un arpa. Porque antes de usted ser un adorador, ¿cierto?, tiene que ser un intercesor. No puedo desconectar lo uno de lo otro. Es imposible. Si Apocalipsis termina de esa manera, es la forma en que Dios quiere que esté su iglesia, sus hijos, sus siervos. No puedo desconectar la intercesión, el cáliz de las oraciones de los santos, con el arpa que tipifica la adoración constante delante del Señor. ¿Están conmigo? Segundo, conocimiento de la palabra, o sea, estudio y obediencia. Todo líder de alto nivel debe desarrollar eso. Comunión con Dios, que es la oración y la adoración. Conocimiento de la palabra, que es estudio y obediencia. 3, carácter cristiano, que habla de integridad y habla de humildad. 4, disciplina espiritual, que habla de constancia y perseverancia. Y corazón de siervo, servir antes de servicio. Sirva usted primero antes de que usted quiera que le sirvan. ¿Están conmigo? En Juan 15, del 1 al 8, Juan 15, del 1 al 8, vamos a leerlo. Donde Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero, ya saben cuando encuentren un pero, un limitante, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y, ¿qué dice?, les será concedido. ¿Están conmigo? Les será concedido. Así que el liderazgo cristiano no se sostiene por estrategia, sino por espiritualidad. La formación espiritual es el proceso continuo mediante el cual el Espíritu Santo conforma el carácter del líder
a la imagen de Cristo. Porque esto no es un evento, es una disciplina de vida. ¿Cuántos están conmigo? Por eso muchos fracasan, no por falta de visión, sino por falta de profundidad espiritual. Por eso aquí queremos y estamos con la ayuda de Dios haciendo estas escuelas de liderazgo de alto nivel, con el fin de que usted también sea adiestrado, tenga el conocimiento, ¿cierto? Y sea más diestro en lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, muchos fracasan no por la falta de visión, sino por la falta de profundidad espiritual. ¿Qué está pasando hoy en día? Líderes no quieren estudiar, no quieren prepararse, no quieren profundizar más en la palabra, no hay tiempo, hay fatiga, estoy cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, mis amados, son tan importantes estas escuelas que nos ayudan no solamente al crecimiento ministerial, sino a entender que Dios es la fuente de toda eficacia ministerial. Juan 15, ¿qué nos enseña? Jesús se encuentra en el discurso del aposento alto, horas antes de la crucifixión. Aquí revela el principio central del discipulado, permanecer en él. La metáfora de la vid y los pámpanos enseña una dependencia vital. ¿Qué nos enseña esa metáfora de la vid? La dependencia vital en él. Él es la vid, Él es el árbol, nosotros las ramas. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Por eso siempre debemos de estar aferrados a la vid. Porque mientras estamos aferrados a la vid somos alimentados. Tenemos crecimiento, llevaremos mucho fruto. Entonces, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Veamos qué dice. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué le está diciendo? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión. ¿A quién? A Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. ¿Están conmigo? O sea, Pablo está instruyendo a Timoteo a ejercitarse en la piedad. Ese término griego, ¿cierto? Gumnazo, que implica entrenamiento riguroso, como el de un atleta. O sea, así como un atleta necesita un entrenamiento tan riguroso, cuanto más nosotros para el misterio de la piedad, para lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos están conmigo? Más ahora que nunca necesitamos ejercitarnos. Dios nos ha dado el privilegio de que tenemos otros 4 años en este gobierno. Tenemos 4 años en este gobierno para trabajar. Tenemos otros 4 años para salir y predicar. Ahora más que nunca, esto fue tremendo lo que sucedió en Venezuela. 2 sismos ahí muy seguidos. Y a los 20 minutos y a la media hora en Japón. Y esto sigue dando la vuelta al mundo. Todo se está cumpliendo y ahora más que nunca Dios nos pone a hacer estas escuelas con el fin de proyectarnos hacia afuera, hacia los lugares donde necesitamos ir por las almas. Necesitamos prepararnos. ¿Están conmigo? Entonces, en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, Salmos 1 del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos,
ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Están conmigo? Está presentando la imagen de un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, la estabilidad espiritual produce fruto constante. Por eso yo les he enseñado muchos aparte. Yo inicié en la iglesia central, la única iglesia. Nunca me moví de la iglesia central hasta que el Señor me hace el llamado completo, a tiempo completo, perdón. Y hasta el día de hoy sigo sumiso a mis autoridades, a la misión que me permitió crecer, que me permitió avanzar, que me permitió ser usado para Dios hasta el día de hoy, después de 20 años en el pastoreo, y aquí estoy firme donde Dios me ha colocado. Después de 2 décadas puedo hablarle con autoridad que Dios me ha permitido ser un árbol sembrado junto a corrientes de las aguas. ¿Qué sucedería si yo muevo esta iglesia sin la voluntad de Dios y la planto en otro lugar? ¿Qué sucedería? ¿Ah? Ayúdeme, ¿qué me podría suceder? A mí y a la iglesia. Entraría en un desbalance, entraría en una caída. Entraría en un proceso de rebeldía porque hice mi voluntad, mas no la voluntad de Dios. Y yo pasé por frustraciones, 20 años son mucho tiempo. Pasé por frustraciones en momentos claves de mi ministerio, donde quise en algún momento cerrar y decir, ya no más, estoy cansado, estoy acotado, por donde más lucho, no veo, pero el Señor me permitía, espere y espere. Y esa perseverancia me ha enseñado al día de hoy que ahora me siento mejor que antes. Y más con la palabra que el Señor me dio esta mañana en el retiro que tuve con los pastores. Una palabra poderosa que el Señor nos dio a través del pastor que vino de Manizales. Una palabra preciosa. Dios me confirmó la intercesión. Dios me confirmó que empiece a levantar una generación de hombres y mujeres en la intercesión y en la adoración. Mi cuerpo se estremecía, mis tuétanos se estremecían. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra que me estaba hablando el Señor a través del siervo no solamente estaba estremeciendo mi espíritu, sino que me estaba confirmando lo que yo necesitaba. Fue tan hermoso. Y ahora me lleno más de retos y desafíos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que aprovechar estos 4 años en este gobierno que entra, porque hay libertad de culto, hay libertad de ir a predicar. Entonces vamos a aprovechar esos tiempos. Estuvo hablando de seguir con los altares de adoración, que se multipliquen, de que salgamos, de que prediquemos, de que permitamos que la oración en la iglesia sea un motor poderoso para lo que el Señor va a seguir haciendo. ¿Están conmigo? Entonces, por eso el Salmo 1 presenta esa imagen del árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuál sería el mes en que ese árbol dará su fruto? Ahí me reflagüita. ¿Cuál sería el mes más propicio para que ese árbol dé fruto? Aló. Plantados a la orilla de un río, esos árboles, que siempre dan fruto.
no es que tenga un tiempo preciso, siempre están dando fruto, porque están cimentados a las orillas de los ríos. O sea que su alimento es permanente a las 24 horas. O sea que todo el año están dando fruto, porque están bien alimentados, sus ramas están bien alimentadas. Y porque está firme ahí en ese lugar. Entonces, segundo, permanecer en Cristo, la base de toda fructificación. Una dependencia absoluta. Juan 15:5 lo leímos. Separados de mí no pueden hacer nada. Fuera de él no somos nada. Por eso el liderazgo autónomo es estéril espiritualmente, porque es un liderazgo que está centrado en sí mismo. Trabaja aislado, no hay unidad. Está entronado en él mismo. Entonces, ese liderazgo es estéril espiritualmente. Porque el Señor quiere que estemos siempre en unidad. Siempre en unidad. Por eso, si tú estás liderando un grupo, ten presente siempre algo, que donde hay unidad, allí está el Señor bendiciendo la unidad. No podemos trabajar aislados, ninguno de otro, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, permanencia continua. Esa palabra permanezcan implica constancia, no experiencias esporádicas. Constancia. El permanecer implica la constancia, la perseverancia. Entonces, fruto con evidencia, fruto como evidencia. El fruto no es esfuerzo humano, sino resultado natural de conexión vital. ¿Están conmigo? El fruto no es un esfuerzo humano, sino un resultado natural de conexión vital. ¿Vital con quién? Con Dios. Por eso usted, cuando es una persona que mantiene conectada con Dios continuamente, usted es una persona que empieza a exteriorizar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto que usted va a exteriorizar? Amor. ¿Aló? ¿Cuál es? Amor. El amor, porque le está dando prioridad a Dios, amándolo por sobre todas las cosas. Oye, oh Israel, Jehová, tu Dios Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Cuando usted ama a Dios por sobre todas las cosas, amarás todo lo que Dios ama. ¿Están conmigo? Entonces, el fruto no es esfuerzo humano, sino un resultado natural de conexión vital. Donde yo en mi espíritu vengo a conectarme con Dios. En la intimidad personal de la oración. Cuando vengo a conectarme con Dios a un servicio, a un ayuno, a una vigilia, vienes a conectarte con Él y alimentarte de ese árbol. ¿Están conmigo? 2, disciplina espiritual intencional. O sea, un entrenamiento en la piedad. Pablo compara la vida espiritual con ejercicio físico. O sea, la madurez no ocurre accidentalmente, es un proceso. ¿Cierto? Es un proceso. Se me escapa en este momento, en esta semana que estaba viendo un partido y cómo se preparan para ir al Mundial. Y entregar el varón apenas sacando 2 veces en el partido, en unos cuantos minutos, y regalan 2 goles. Eso fue tremendo. Y yo dije, ¿cómo irán a quedar de frustrados estos muchachos con esos 2 errores en la salida del balón? Y fueron anulados, pero uno fue regalado. Tremendo esto. ¿Cuánto más nosotros nos debemos de preparar
para partir con el Señor, para el servicio, para lo que Él nos ha llamado a hacer, para el ministerio que Él nos ha entregado. Entonces, ve prioridad sobre lo temporal. El ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la piedad beneficia en todo. Una devoción plena y constante en Dios todos los días. Todos los días. En todo momento, en todo lugar, un corazón de un adorador. C, constancia en las prácticas espirituales. ¿Cuáles son esas prácticas? La oración, el estudio bíblico, el ayuno y la adoración no son opcionales para el líder. Debe ser un estilo de vida constante, permanente en Dios. Hay un principio clave: el líder que no se disciplina espiritualmente se debilita progresivamente. Si usted es de los que en algún momento ha recibido un liderazgo, pero no tuvo disciplina, póngale mucho cuidado a eso. Porque va debilitándose progresivamente hasta que termina entregando todo y termina descompensado espiritualmente, volviendo atrás, dándole la espalda a lo que el Señor le dio. Entonces, 3, estabilidad y profundidad interior. A, evitar consejo impío. Ya lo leímos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ciertamente será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Están conmigo? Evitar el consejo del impío. Ese Salmo 1 muestra una progresión: andar, detenerse y sentarse. Es el deterioro espiritual que es gradual. B, deleite en la ley del Señor. La formación espiritual incluye amor genuino por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La formación espiritual incluye amor genuino por la palabra. Invierta en el conocimiento, invierta en libros, invierta en diccionarios, invierta en comentarios. A veces es cierto, sacamos millones para otras cosas, pero para lo espiritual que me lleva a vida eterna, ¿qué problema? Le tiramos lápiz. ¿Quiénes no tienen aquí el libro de la guía bíblica? Ni el de la práctica en la predicación. ¿Quiénes no lo tienen? Para que lleve el obsequio hoy. Hoy lo vamos a estar regalando. Evite consejo con el impío. Estamos viendo lo que el salmista David nos habla en el capítulo 1 de Salmos. Recordemos que ese Salmo 1 abre el telón en el libro de Salmos, los libros sapienciales, libros de sabiduría, donde también habla de, está apuntando al Señor Jesucristo. El Salmo 1 se puede decir que es un salmo también mesiánico. ¿Por qué? Porque habla de un hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién fue ese? No se sentó en silla de escarnecedores, silla donde le da gusto a la carne, sino que se deleitó en la ley del Señor. En su ley meditó de día y de noche. ¿Quién fue ese? El Señor Jesucristo. Ve, deleite en la ley del Señor, que es el amor genuino por la palabra. C, fruto en toda estación. El árbol junto a agua da fruto en cada estación.
El líder formado espiritualmente produce fruto incluso en las crisis. Gracias por el apoyo. El líder que está formado espiritualmente produce fruto incluso en la crisis. ¿Qué aplicación le podemos hacer a eso ahí? La profundidad espiritual permite sostener ministerios en tiempos de sequía emocional. ¿Están conmigo? La profundidad espiritual permite sostener el ministerio en tiempos de sequía emocional. Diga al que tiene a su lado y dígale, ¿cómo está tu profundidad espiritual? Hay una anécdota aquí, prestémosle atención. Un líder experimentado confesó en una conferencia: el momento más peligroso de mi ministerio no fue cuando la iglesia era pequeña, sino cuando estaba creciendo rápidamente. Dejé de pasar tiempo prolongado con Dios porque no tenía tiempo. Años después comprendió que el activismo estaba reemplazando la intimidad. Cuando restauró su vida devocional diaria, su predicación recuperó profundidad y su liderazgo ganó estabilidad. O sea que el ministerio puede crecer exteriormente mientras el alma se marchita interiormente. Marta estaba afanada y turbada y le estaba sirviendo a Jesús. Y a los 12 barrigoncitos que andaban con él. Porque era una casa donde le gustaba mucho frecuentar. Que lo atendían allí muy bien. Pero yo le hago una pregunta, ¿Marta estaba pecando? Estaba sirviendo, pero no en las prioridades que Dios espera que nosotros tengamos. Ustedes ya lo han escuchado. Yo tenía muchas actividades cuando llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, lo que sí quise fue buscar más la presencia de Dios, deleitarme en su presencia. Y ese deleite en su presencia, el Señor lo premia justamente ese 31 de diciembre, al mediodía, recibiendo las llaves de este lugar para pasarnos aquí. Qué bendición, cierto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, mis amados, conclusión. La formación espiritual no es un lujo para el líder, es su necesidad más urgente. El liderazgo sin permanencia en Cristo produce actividad sin fruto verdadero. Dios no busca líderes ocupados, sino líderes conectados. Cuando el líder permanece en Cristo, el fruto es inevitable, la estabilidad es visible y la gloria es para Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Así que, mis amados, hemos aprendido hoy de la lección 3, la formación espiritual del líder. Espero que por favor tengan en cuenta que siempre en la tarea académica, en la parte 3 siempre hay una práctica espiritual. Memoriza Juan 15:5. Practica 3 días de ayuno. En la lección pasada, ¿cuál fue la práctica? Inicia un sistema de rendición de cuentas semanal y memoriza 1 Samuel 16:7. En la práctica espiritual, memorizar.
Pero en la aplicación ministerial, que son 4, practica disciplinas espirituales constantes, la oración, el estudio, la confesión. Es para que usted, por favor, la vaya poniendo en práctica. No es simplemente pasar por ahí y simplemente leerla y ya. Es para ponerla en práctica porque esto es parte de formación de su carácter. Esas disciplinas que están ahí, por favor, tenerlas en cuenta. El versículo de memoria, 1 Samuel 16:7. Y así ya podemos pausar.